Hemos estado hablando acerca de la necesidad de la revelación. Si ustedes recuerdan, y los que están con nosotros acá en la congregación de Centro de Adoración Sin Límites, yo muchas veces he hecho el énfasis en hacer ver que las experiencias que vivieron estos grandes hombres y mujeres de Dios a lo largo de la Escritura, de la palabra del Señor, fueron tremendas experiencias. Y lo curioso es que, exceptuando las cartas del apóstol Pablo, todos los libros, todas las cartas cuentan la historia de grandes hombres y mujeres con tremendas y poderosas experiencias en Dios. Sin embargo, nosotros, la iglesia moderna, la iglesia contemporánea, se ha esforzado tanto por volver algo que era experiencia, doctrina. Y cuando nosotros volvemos la experiencia datos, entonces se pierde el poder, se pierde la autoridad, se pierde la capacidad de la iglesia de reproducir milagros. Porque hay cosas que yo no puedo solamente vivirlas porque las sé. A mí me gusta mucho poner un ejemplo, lo he puesto en casi todas las iglesias y países donde el Señor me ha permitido estar. Se dice que uno debe de tomar unos 7, 8 vasos de agua diarios para tener el organismo saludable. Entonces me gusta siempre poner ese ejemplo. Le pregunto a las congregaciones, ¿quién aquí sabe que se deben de tomar entre 7 y 8 vasos de agua diarios? Y normalmente toda la gente levanta la mano. Pero luego hago la segunda pregunta, y la segunda pregunta es, ¿cuántos se los toman? Y mire que normalmente se reduce el grupo de personas que levantaron las manos a menos de un 5 o 6%. Así que eso es un pequeño ejemplo de una realidad que está viviendo la iglesia de Jesucristo. Podemos saber y entender que algo es lo correcto, pero saberlo no nos hace disfrutar de sus beneficios, no nos hace expertos ni nos hace testigos de lo que sabemos. Entonces podemos saber mucho. Hace algunos años tuve una conversación con alguien o con un par de personas a las que considero muy importantes y a quienes respeto bastante. Sin embargo, en algún momento de la conversación les dije, disculpen, porque hablábamos acerca de tantas y tantas materias que hay que llevar para entender las Escrituras y para entender el vivir de los apóstoles, que les dije, disculpen, estamos engañados. Les dije, o estos 11 hombres, 12 hombres con el apóstol Pablo, pero lo voy a omitir a él porque él era un hombre que sabía mucho, así que les dije, o estos 11 hombres fueron tipos tan inteligentes y nos vendieron la idea de que no lo eran, o nosotros estamos haciendo de esto algo tan complicado cuando se trata de la vida de 11 pescadores, gente sencilla que experimentó la gloria y el poder de Dios. Así que nos hemos preocupado tanto por llenarnos de datos que hemos perdido la experiencia. Así que esta es la tercera semana que hablo sobre la necesidad de revelación, basado en Efesios, donde el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Efeso, porque parece que la iglesia de Éfeso ya estaba lista para ir a un nivel superior. Así que Pablo ora, y si usted gusta y me acompaña, ya usted sabe la dinámica. Si no y nos acompaña por primera vez en esta enseñanza, usted tiene a su disposición, si tiene un teléfono con Android, puede buscar en Castle Ministerio, en Play Store. Usted se mete, pone CASL Ministerio, que son las siglas de la congregación Centro de Adoración Sin Límites, CASL Ministerio, y ahí le aparece la aplicación en Play Store, la descarga, y usted tiene ahí acceso a los bosquejos de cada domingo, tiene acceso al canal de YouTube donde subimos las predicaciones de los domingos, pero ya en audio y video. Tiene acceso ahí, le dije, el bosquejo de las predicaciones de los domingos. Tiene una opción para mandarnos desde cualquier lugar donde usted esté, mandarnos su petición de oración y nosotros la estaremos recibiendo directo al correo electrónico para poder estar orando por usted. También hay un acceso a una biblioteca virtual que tenemos aquí en la congregación, donde usted puede tener acceso a cualquier cantidad de libros importantes para la formación de la palabra. Y si lo que tiene es un dispositivo con Android, pues descargue la aplicación de YouVersion.
Y ahí en la aplicación de YouVersion, usted se va al menú y en el menú ya sabe las 3 barritas. En el menú usted se encuentra con una opción que es eventos. En eventos usted pone Centro de Adoración Sin Límites y le va a aparecer ahí abajito, le va a aparecer de un mapa, le va a aparecer el nombre de la congregación. Usted toca allí, inmediatamente le despliega el bosquejo de las predicaciones de los domingos. Lo importante es que por esta no ser una aplicación nativa de la congregación, en YouVersion sí tendrá que darle guardar. Pues bien, avanzamos, esperando que usted ya tenga el bosquejo, sino igual al pie de la pantalla le van a aparecer los textos bíblicos conforme vayamos predicando. Quiero referirme otra vez, y lo voy a leer por tercer domingo, Efesios capítulo 1, verso 15, solo que hoy no voy a llegar hasta el 19, sino que adrede voy a llegar hasta el verso 20. Dice la palabra del Señor, el apóstol Pablo dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias a Dios por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Como podemos ver, la iglesia de Éfeso había llegado a un nivel donde el apóstol Pablo podía pedirle a Dios que les llevara a un siguiente nivel. ¿Cuál es ese siguiente nivel? Dice que ora para que Dios, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Esto fue lo que predicamos la semana antepasada y la semana pasada. Hoy voy a avanzar un poquito más a lo que sigue y ora para que Dios les dé sabiduría y revelación en la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. La semana pasada, en el tema revelación, conocimiento de su poder o conociendo su poder, hablamos sobre la necesidad de que la iglesia se exponga, a ver el poder de Dios en acción. Decíamos la semana pasada que no podemos ser testigos de algo que no hemos visto. Sería una mentira y sería una falacia, una fantasía el decir que somos testigos de lo que no hemos visto. Decir que somos testigos de lo que nos contaron es no ser testigos. Si usted y yo vamos a un juicio a favor de alguien y le decimos al juez y a los que están allí al jurado, les decimos que somos testigos de lo que oímos, pues a ver, eso no es un testimonio válido en ninguna corte. De la misma manera, no es un testimonio válido para alguien que cree en Jesucristo el Señor tener una fe fundada en lo que no ha visto y tratar de decirle a la gente que es testigo de lo que nunca ha visto y presenciado. Aleluya. Entonces, dentro de las cosas expresadas en la enseñanza pasada, dije que no hay creyente fuerte o débil, o que han recibido más o menos, puesto que todos hemos recibido la misma medida del Espíritu Santo. Amén. O sea, nadie puede decir en este reino que ha recibido más o que ha recibido menos. Lo que sí tenemos, y lo puse, se lo hago ver, lo predicamos la semana pasada, bendito sea el Señor. Sencillamente los débiles son aquellos que nunca han visto o han visto poco del poder de Dios en acción, y los fuertes son aquellos bienaventurados que ya han visto a Dios actuar poderosamente. Amén. Escuche esto, por favor, porque esto es realmente importante. No existen cristianos débiles, no existen cristianos fuertes. Todos hemos recibido la misma medida de Espíritu Santo en nuestras vidas. Sencillamente lo que está pasando es que hay creyentes que tienen su fe basada en lo que han visto en el Señor. Se vuelven inamovibles. Por eso los discípulos del Señor estuvieron dispuestos a tener muertes horribles antes de renunciar a su fe. ¿Por qué? Porque ellos habían visto. Jesús les dijo: bienaventurados los que sus ojos han visto. Muchos desearon verlo y no llegaron a este momento. Bendito sea el Señor. Ellos vieron a Jesucristo resucitado. Estuvo 40 días con ellos. Bendito sea el Señor. Y le vieron ser llevado a las alturas en nubes. Esto los volvió testigos. Gloria a Jesucristo. Él se presentó delante de ellos, dice Hechos, con
pruebas indubitables de que estaba vivo. Mientras usted y yo no tengamos este tipo de experiencias, que es más que dogma, es más que doctrina y es más que datos, se llama revelación del conocimiento de Él. Mientras usted y yo no hayamos llegado a ese punto, usted y yo tenemos la fe basada en datos. En cualquier momento nuestra fe se puede quebrar, en cualquier momento nuestra fe puede fallar, en cualquier momento nuestro centro de credo puede ser invadido por cualquier experiencia no basada en Cristo Jesús el Señor. En cualquier momento alguien puede renunciar a su fe. Solamente hay que llegarle al precio correcto o a la cantidad de sufrimiento correcto. Pero Pablo y los demás discípulos, Pedro, estuvo dispuesto a ser crucificado cabeza abajo. Escuche esto, porque él sabía en quién tenía su fe. Déjeme darle la primer verdad espiritual de esta tarde, aunque es un poco, de esta mañana, aunque es un poco temprano. Él ya nos dio todo lo que nos podía dar. Todo está dentro de cada creyente, dentro de cada uno de nosotros. Lo que nos surge ahora es recibir, según palabras del mismo apóstol Pablo, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios y del llamado, y de que somos la herencia de Dios, para poder ver y usar lo que ya hemos recibido. Aquellos que vean tendrán la experiencia y serán los verdaderos testigos del Señor. Aleluya. Esto es muy importante, mis amados, amadas en el Señor. Ya lo hemos recibido todo, lo vamos a ver más adelante. El mismo apóstol Pablo lo testifica varias veces. Lo que necesitamos ahora no es recibir más. Lo que necesitamos ahora no es pedir más. La oración típica de la gente que no tiene revelación, piden más. La revelación típica de la gente que aún Dios no se le ha revelado, piden más poder, piden más gloria, piden más función, como si hubiera una medida extra del Espíritu Santo a la impartición que ya recibieron. Lo que sí se da en la palabra del Señor es que hay nuevas llenuras, y son constantes, son llenuras del Espíritu Santo, donde Él viene y nos vuelve a llenar, y nos vuelve a llenar, y nos vuelve a llenar. Pero la medida de Espíritu Santo que hemos recibido todos se llama la plenitud de Cristo. Aleluya. Escuche esto, mi amado y mi amada en el Señor. Según la operación del poder de su fuerza. Cuando leemos esta sola expresión, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, debemos comprender que el poder que actúa en los que creen, actúa según la operación del poder de su fuerza. El poder que está actuando en la gente creyente es el poder de su fuerza, de la fuerza del Todopoderoso. En otras palabras, si abra su espíritu para recibir esto que le voy a decir, el poder que opera en la iglesia es tan grande como el poder de la fuerza que operó en Cristo. No existe diferencia alguna entre el poder que opera en la iglesia de Cristo Jesús y el poder que operó en la cabeza de la iglesia, que es Cristo Jesús. Hemos entrado en una capacidad de entender tantos datos, pero tener tan pocas experiencias en Dios, que pareciera que la iglesia se conformó con sentir que jamás podrá llegar a experimentar el mismo poder que operó en Cristo Jesús. Aun cuando la Biblia nos dice que Jesucristo mismo enseñó que cosas mayores haríamos, la iglesia se ha conformado con los datos y ha dejado atrás las experiencias. La iglesia se conformó con predicar a un Cristo que está basado en las páginas de la Biblia, el Cristo histórico que caminó por aquellas calles de Jerusalén, Galilea, etcétera. Pero parece que la iglesia ha perdido la capacidad de demostrar al Cristo que sigue vivo en medio de nosotros hasta el día de hoy. Es pesado esto, pero la iglesia, usted y yo tenemos que entender que el mismo poder que operó en Cristo es el mismo poder que está operando en la iglesia de Jesucristo. Por eso dije ahora, los apóstoles se reunieron, los testigos se reunieron después de la golpiza que les dieron en el Sanedrín. Se reunieron, oraron y dijeron: concédenos ahora que con todo de nuevo prediquemos tu palabra. Mira sus amenazas. Y dice que fueron llenos del Espíritu Santo. No dice que se les dio una medida superior, solamente volvieron a ser llenados. Como cuando un vaso se vacía y se vuelve a llenar. Pero escuche esto, la medida en la que Dios siempre nos vuelve a llenar es plenitud.
No existe Dios te dio 5% de su gloria. Un día hiciste algo bueno y Dios te dio un 5 más, ya tienes un 10% de su gloria. No, cuando Él vino y te llenó con su Espíritu Santo, la medida de Dios fue plenitud, que tu copa esté rebosando. Cuando no entendemos esto, pensamos que la iglesia tiene que avanzar a un mayor nivel de gloria, a un mayor nivel de gloria, pero no, es cada vez que Dios nos llena se llama plenitud, y vamos a que nos llene otra plenitud, y vamos a que nos llene y vuelve a llenar en la medida de plenitud. El problema no lo tiene la llenura, el problema lo tiene el vaso. A mi esposa y a mí en Costa Rica, muchos costarricenses nos encanta el café. Es como la bebida oficial de nosotros los costarricenses, café. Y mi esposa y yo tenemos unas tazas para tomar café. Si me está viendo algún venezolano, que sé que sí. Ay, en Venezuela cómo sufrí cuando llegué y las tazas grandes de tomar café eran unas cositas así. Porque en mi casa las tazas de tomar café de mi esposa y mía son así. Así que escucha esto, el problema no estaba en el líquido que se iba a verter en el dispositivo, en la taza. El problema estaba en la taza. La plenitud de Dios no depende de cuánto Dios quiere darte, porque Él no da su espíritu por medida, ni hace acepción de personas. El problema está en el vaso. El Espíritu Santo se ve obligado a entrar en el tipo de vaso que se le ponga. Si tu vaso es pequeño, entonces el problema no está en la llenura que recibiste del Espíritu Santo, sino en que tu vaso es pequeño. Por eso la Biblia, Pablo dice que hay que renovar el espíritu de la mente. Déjame avanzar, por favor. Esto que Pablo ora pidiendo, oiga esto, por esto Pablo ora pidiendo que nosotros pudiéramos ver la supereminente grandeza del poder de Dios. Esto definitivamente me lleva a darle una segunda verdad espiritual, y es la siguiente: si no logramos ver que el poder está en nosotros, que el poder que está en nosotros es el mismo que operó en Cristo, debemos seguir pidiendo a Dios que nos permita ver. La iglesia no tiene que seguir pidiendo que Dios le dé más, porque ya le dio todo. Le dio su Espíritu Santo, y su Espíritu Santo no puede ser fragmentado para que recibas una porción y luego otra. Oiga esto. Lo que la iglesia necesita pedirle a Dios es volver a ver, y eso se llama espíritu de revelación y de sabiduría en el conocimiento de Él. Espíritu de revelación y de sabiduría en entender el llamado que hemos recibido. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Para esta verdad espiritual debo llevarle más allá, a una confrontación espiritual más seria. Y es esta: si el poder manifestado en nosotros no es el mismo manifestado en Cristo, tenemos que confesar que no nos hemos preocupado tanto por recibir sabiduría y revelación de Dios. Debemos de reconocer humildemente que hay muchas cosas que aún no vemos y que necesitamos buscar a Dios para que nos las muestre. Escúchame, iglesia de Jesucristo el Señor. La iglesia no fue concebida para manifestar algo distinto. En estos días dije, la labor de la iglesia como cuerpo de Cristo es manifestar a Cristo en todo su esplendor. El cuerpo solo cumple la función de demostrar y de enseñar, mostrar a aquel que habita ese cuerpo. Y cuando la iglesia no logra demostrar ni mostrar a ese Cristo poderoso que sigue sanando, haciendo milagros, transformando, renovando vidas, entonces la iglesia perdió la capacidad de llevar a cabo su verdadera función, porque no está demostrando a Cristo. Nosotros debemos de aceptar
aceptar en el nombre de Cristo Jesús el Señor, que si no estamos pudiendo demostrar el poder que operó en Cristo, entonces lo que tenemos que orar es para que Dios en su misericordia traiga sobre nosotros espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. No puede ser posible que nosotros como iglesia de Jesucristo, teniendo tantas promesas maravillosas, teniendo tanta gloria y tanto poder contenido en nosotros mismos por ser el cuerpo de Cristo, nos hayamos conformado con hablarle a la gente datos, pero no poderles demostrar la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Ay, amado, escúchame esto. Oye las palabras del apóstol Pablo. La supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Déjame decirte algo. Eres el mostrario de Dios. Tú eres la carpeta donde Dios tiene contenido todo lo que es capaz de hacer. Bendito sea el Señor. Tú eres la vitrina donde Dios expone la supereminente grandeza de su poder. Y si nosotros no estamos demostrando el poder que contenía Cristo, entonces tenemos que volver a orar. Se lo leo de nuevo. Si el poder manifestado en nosotros no es el mismo manifestado en Cristo, tenemos que confesar que no nos hemos preocupado tanto por recibir sabiduría y revelación de Dios. Debemos de volver a ser humildes. Con razón Pablo dijo que la mucha letra mata. La iglesia se ha llenado de tanto dato que hoy nos hemos ensoberbecido de lo que sabemos, pero debemos de ir con humildad a Dios y decirle que realmente no hemos visto casi nada o nada. La iglesia se maravilla. Cada vez que llega alguien haciendo milagros, la iglesia se maravilla, se llenan más los estadios en las campañas de sanidad y milagros, se llenan más de cristianos que de almas inconversas, porque la iglesia ya no está demostrando, porque la iglesia ya no está manifestando el mismo poder que manifestó Cristo. Esto que estoy a punto de decirle será muy cruel y difícil de digerir para los corazones más religiosos, cargados de falsa humildad y de falsa revelación. Y es lo siguiente: el poder que se encuentra en los que han creído en Cristo es tan grande como el poder mismo que está en Cristo. Por tanto, no necesitamos pedirle a Dios que nos transmita más poder, que es justo la oración de los faltos de revelación, pues solo tenemos que pedirle que nos revele para poder descubrir lo que ya tenemos en nuestro interior. Para las mentes más religiosas, para las mentes que se conformaron con los datos, para las mentes y corazones que se conformaron con hacer alardes de todo lo que sabe, pero sin haber experimentado mayor gloria en su vida que el día que se convirtieron, y es lo único de lo que hablan a veces. Tenemos que aceptar en el nombre de Cristo Jesús que el poder que estaba en Cristo está ahora en nosotros. Él derramó su Espíritu Santo en nuestras vidas, dándonos la medida de la plenitud del varón perfecto. Escucha esto. Primera de Corintios 2:12 dice el apóstol Pablo: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Recibimos el Espíritu de Dios para que sepamos lo que nos ha concedido. Por favor, amados, es una falsa humildad y una religiosidad diabólica cuando nos sentimos menos de lo que somos. Nos fue dado la tercera persona de la Trinidad, Emmanuel, Dios con nosotros, Dios en ti, Dios en mí. Y nos fue dado para que entendamos lo que Dios nos ha concedido. Aleluya. Es la oración de la gente inconsciente que vive más en lo natural que en lo espiritual. Piden más gloria, piden más poder, piden más unción. No, lo que necesitas es más revelación y sabiduría en el conocimiento de Él. Lo que necesitamos es que Dios se nos muestre.
resucitándole de entre los muertos, dice el apóstol Pablo. Veamos lo que ha hecho este magnífico poder de Dios. Dice Pablo que facultó a Cristo para resucitar de entre los muertos. Ay, amados, ¿cuántos hemos experimentado? ¿Cuántos hemos experimentado la muerte de alguien a quien amamos? ¿O cuántos hemos estado en el temor de alguien que amamos y que está a punto de morir? ¿Cuántos hemos deseado cuando alguien que amamos fallece? ¿Cuántos hemos deseado tener el poder de traer a esa persona de los muertos o impedirle que viva, que muera, perdón? Perfecto. Cuando nosotros nos enfrentamos a algo así, nos damos cuenta de cuán grande es el poder de la muerte y cuán pequeños somos nosotros. Mire, yo conozco gente que se resiste a vivir. Personas que se rindieron en vida. Pero no he conocido a nadie que se resista a morir y lo logre. Ese es el poder de la muerte, lamentablemente, y es la expresión máxima de la obra del diablo, del enemigo, llevada a cabo por medio del pecado, cuando se enfrenta a las personas a su destino final, que es la muerte. Ahí le pongo en la aplicación y se lo quiero leer textualmente. Pero el poder de Dios puede pasar por la muerte sin ser detenido por ella. El diablo y el Hades no pueden tampoco detener o absorber tal poder. Ese es el poder de la resurrección. Cuando usted se da cuenta que es imposible vencer a la muerte, pero usted conoce a aquel que fue capaz de vencerla, aquel que fue capaz de no ser retenido por la muerte, aquel que fue capaz de no ser retenido en la tumba, entonces usted se da cuenta que la más máxima y más grande expresión del poder de Dios está en esto. Dice Pablo, esa es la supereminente grandeza del poder de Dios para con nosotros los que creemos, la cual también operó en Cristo levantándole de entre los muertos. Esto es grandioso y me lleva a darle una tercera verdad espiritual. Este poder se encuentra ahora en nosotros, en usted y en mí. Y es un poder tan infinito que solo nos faculta para hacer milagros, sanidades y liberaciones en su nombre. También nos capacita para pasar por la muerte sin ser atrapados por ella. El poder que permitió que el Señor Jesús fuera levantado de los muertos le permitirá también a nuestros hermanos y hermanas que ya partieron resucitar de entre los muertos, y es el mismo poder que nos transformará cuando Él vuelva. Si no lo has notado, tu eternidad no empieza a partir del día que mueras o que Cristo venga. Tu eternidad empezó antes de la fundación del mundo, cuando fuiste escogido por Él, escogida por Él. Y dice la palabra, y lo dio por cabeza a la iglesia. Hay varias partes de esta porción bíblica que son muy importantes para nosotros como iglesia de Cristo. 1. Sentados a la diestra en los lugares celestiales sobre todo. 2. Sometió las cosas bajo sus pies. Y 3. Lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y esto es maravilloso. Escuche esto. Déjeme darle una cuarta verdad espiritual esta mañana. Cristo como cabeza sobre todas las cosas edifica la iglesia. Esta es la razón por la que la iglesia puede recibir el poder del Señor. Esta es la razón por la cual todas las cosas están ahora sujetas a los pies de la iglesia también. Esta es la razón por la cual somos el cuerpo de Cristo. Y esta es la razón por la cual ahora somos su plenitud, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hermanos y hermanas, tal es el poder que se encuentra en usted y en mí. Tal es el tesoro que tenemos en nuestro interior. Escuche esto, a Él
se le sometió todo bajo la planta de sus pies. A Él se le dio el nombre que es sobre todo nombre. A Él se le sometieron absolutamente todos los tronos, poderes, señoríos, principados y potestades. Y es en ello en lo que está basado el poder de la iglesia, porque dice que y le fue dada a la iglesia por cabeza a Cristo. Escuche esto: Cristo fue dado a la iglesia por cabeza sobre todas las cosas. Y ese es el poder que está fluyendo en la iglesia de Cristo, que por ser en nuestra cabeza, todas las cosas también están sujetas bajo nuestros pies. Todos los dominios también están sujetos a nuestra autoridad. Bendito sea el Señor. Amén. Es grandioso este poder. Es el mismo que resucitó a Cristo. Es el mismo que puso bajo los pies de Cristo todo principado, autoridad, poder y todo señorío. Es el mismo poder que lo sometió todo bajo sus pies. Es el mismo poder que te hizo ser cuerpo de Cristo. Y es el mismo poder que usted y yo hoy portamos dentro. Wow. La iglesia tiene y necesita volver a la revelación. Porque cuando entendemos por revelación, sabiduría divina, quiénes somos, quién es Él, cuál es la esperanza y el llamado, y que somos su herencia, y entendemos cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Pero no es cualquier poder, es el mismo poder que actuó en Cristo, resucitándole de los muertos. Esa es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Es el poder que te librará de la muerte, porque este estuche, este cuerpo puede degradarse si el Señor nos llama antes de su venida, pero la muerte no nos puede retener. Es el mismo poder que nos lleva a hacer milagros, sanidades portentosas y a hacer liberaciones en el nombre de Cristo Jesús. Es el poder que gobierna la iglesia del Señor. Amén, aleluya. Ese es el poder que está dentro de la iglesia. Es el mismo poder que operó en Cristo Jesús, resucitándole de los muertos. Déjame ir llegando a una conclusión. Todo esto es tan glorioso que el apóstol Pablo nos ha compartido. Y nos preguntamos, ¿qué nos falta? ¿Qué nos falta? Si Dios no da su espíritu por medida, ni hace acepción de personas. Si cada vez que clamamos Él nos vuelve a llenar y la medida sigue siendo siempre plenitud. Porque Dios no llena el vaso al 50% o al 30%, sino siempre al 100%. Y si el poder que operó en Cristo está operando en nosotros, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, ¿qué nos falta? Según Pablo, espíritu de revelación y de sabiduría en el conocimiento de Dios. Hemos orado tantas veces pidiendo más poder, autoridad, que se manifiesten los dones. Pero esa ha sido la oración de los que no hemos tenido la revelación suficiente para entender que ya todo fue derramado en nuestros corazones por su Espíritu Santo. Amados y amadas, la mucha letra mata. Hemos hecho de todo esto tremendas doctrinas huecas que no nos han llevado a la experiencia. Hoy estamos cargados de datos y nos hemos sentido tan importantes por saber tanto de algo que jamás hemos experimentado. Hay tantos y tantos y tantos y tantos miles de libros que se han escrito sobre las experiencias de un puñado de hombres y mujeres. Miles y miles de libros tratando de explicar lo que un puñado de hombres y mujeres vivieron y tuvieron por experiencia.
en algo estamos fallando. En algo estamos fallando. Nos hemos vuelto una iglesia amante de los datos. Somos más griegos que cristianos. Entiendan los espirituales lo que estoy hablando. Está operando más en la iglesia el espíritu de Grecia que el espíritu de Cristo. Amamos saber más, pero no experimentamos mayor cosa. Pero hoy Dios nos llama a que rompamos nuestras ataduras religiosas y que le busquemos con sinceridad para que podamos ver operar el magnífico poder que ha depositado Dios dentro de nosotros. Lo que la iglesia necesita es volverse a Dios. Lo que la iglesia necesita es volverse a Cristo. Lo que la iglesia necesita es volver a la fuente que se llama buscarlo a Él. Parece que la misma iglesia ha olvidado que separados de Él nada podemos hacer. Parece que fuimos nosotros, la iglesia, los que olvidamos que Él es la vid y nosotros los pámpanos. Parece que somos nosotros los que hemos perdido pasión por conocerlo. Parece que nosotros hemos sido testigos de los datos, pero hemos perdido el ser testigos de su poder. Amado y amada en el Señor, hoy necesitamos volver a entender lo que Pablo dijo, que Él es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. La supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos. ¿Quién es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? ¿Qué autoridad tiene? ¿Hasta dónde llega su poder? Cuando entendemos que el mismo poder que operó en Cristo, resucitándole de los muertos, es esa supereminencia de la grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Entendemos que la iglesia no tiene un poder limitado. El único poder limitado que la iglesia ha tenido está basado en su religiosidad. Está basado en la mediocridad de nuestra comunión verdadera con Dios. Está basado en la falta de pasión que tenemos por su presencia. Estamos más preocupados por elaborar un mensajito que por experimentar su gloria. Estamos más preocupados por tener una buena vida aquí en el mundo que por su gloria. Desde el Antiguo Testamento Dios nos mandó a decir que si lo buscábamos como al oro y a la plata, Él se despertaría por nosotros. Amados y amadas en el Señor, la iglesia nunca ha sido pequeña. La iglesia nunca ha sido débil. La iglesia solo ha tenido herramientas muy distintas a las que el mundo tiene. El mundo aplaude el odio. La iglesia tiene el poder del amor. La iglesia aplaude la mentira. La iglesia tiene el poder de la verdad. La iglesia, el mundo aplaude la violencia. La iglesia siempre ha tenido por poder el guardar silencio, pero mover el cielo. Hoy nos hemos vuelto tan políticamente correctos. Nos hemos vuelto tan ajustados a la forma de pensamiento de este siglo. Estamos más empapados del conocimiento de lo que suceda en nuestros días
que del conocimiento de Dios. Hemos leído la Biblia para encontrar un nuevo mensaje. Y hemos dejado de leer la Biblia para encontrarnos con el que la escribió. Yo quiero invitarle a orar. Quiero invitarle a que usted, ahí donde está, con sinceridad, junto conmigo, oremos. No se autojustifique, por favor. Porque la autojustificación es la herramienta diabólica para desactivar el poder de la verdad que transforma. No se autojustifique. Porque autojustificarse solo desactiva la verdad y nos obliga a seguir viviendo en una cómoda mentira que nos destruye. Así que con sinceridad vamos a orar, reconociendo que sabemos mucho, pero hemos visto poco. Que la gente se ha agolpado para oír lo que tenemos que decir, pero no se han agolpado para ver lo que podemos hacer en el nombre de Cristo. Que la gente nos admira por lo que sabemos, pero no han podido admirarnos por lo que demostramos de Cristo. Padre, en el nombre de Cristo Jesús el Señor, perdónanos, Señor, nuestro orgullo y nuestra prepotencia humana, la propia de una naturaleza caída, carnal, nos ha llevado a amar los datos, nos ha llevado a ser personas, Señor, que alardean de lo que saben. Hemos sido más testigos de la naturaleza adámica que testigos del poder de Dios. Pero hoy, Señor, en estos días en que definitivamente estamos entrando en una época donde la iglesia se manifestará por tu Espíritu Santo con un poder sobrenatural. En estos días, cuando la iglesia recobrará la salud espiritual y entenderá, recordará su genética, su legado, su llamado,